Hola, como cada día vamos a compartir la palabra del Señor. Estamos ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 20, en el texto que tenemos para hoy. Pablo va a estar hablando ya del cuerpo de Cristo, la iglesia, el conjunto de hermanos de una iglesia local que se reúne para alabar su nombre. ¿Cómo es esto? Es lo que va a explicar Pablo acá. Nosotros vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que nos enseña tantas verdades, y queremos hoy, como cada día, que tú hables a nuestro corazón, que nos cambies cada día más y más para poder cumplir el propósito por el cual tú nos has salvado, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno, y ahí ya tenemos la figura de la iglesia, y tiene muchos miembros, o sea, la iglesia se compone por muchos hermanos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y está hablando de la unidad en la diversidad. Entonces somos muchos hermanos, todos distintos. Recordamos, ayer estuvimos viendo el tema de los dones. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, por lo tanto, no todos tenemos los mismos dones, pero todo eso, el Espíritu Santo lo hace uno en Cristo, y es la obra que Cristo también hizo en la cruz. Y vamos a ir a un pasaje para ilustrar lo que viene. En Hechos, capítulo 1, dice en el versículo 4: y estando juntos los discípulos con Jesucristo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, y era la venida del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta expresión que está hablando acá, y se refiere justamente al día de Pentecostés, es que si bien Él prometió la venida del Espíritu Santo, va a llegar en ese día, y ese día comienza la iglesia. Dice que la promesa acá es que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, o mejor dicho, por el Espíritu Santo. Y ese bautismo corresponde a una identificación con Cristo en el Espíritu. Y es una obra que hace el Espíritu Santo para unirnos para siempre en Cristo como un solo cuerpo. Ese es el bautismo por el Espíritu. Entonces, cuando el Señor salva, y estamos hablando de este tiempo de la iglesia, va a hacer muchas cosas en tu vida y en la mía. Y entre esas, va a unirnos mediante la acción del Espíritu Santo a Cristo para siempre. Por lo tanto, conformamos ahora un cuerpo en Cristo, una unidad en Él. Es un milagro tremendo, pero también es un privilegio, es una responsabilidad, y hay detrás de esto un propósito divino que es grandioso, que es llevar su palabra y cumplir la obra de Cristo en el mundo, predicando el Evangelio para que muchos más se conviertan y formen parte de este cuerpo, para mostrar el nombre de Cristo al mundo hoy, para también glorificarlo en todo lo que hacemos en la iglesia, en nuestras casas, porque somos un cuerpo en todo tiempo y en todo lugar. Nunca ya dejamos de serlo. Eso es lo que está hablando cuando habla este bautismo por el Espíritu. Y es lo que va a explicar aquí en el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Por lo tanto, tú y yo y cualquiera de nosotros tiene de parte de Dios exactamente lo mismo. Nos hizo iguales, pero tremendos, porque nos dio cosas que nadie más tiene, solo los que estamos en Cristo. Nos hizo participar de su naturaleza divina, como dice Pedro en su segunda carta. Sigue diciendo Pablo: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y este tema es interesante, que a veces nos cuesta un poco en la práctica practicarlo, valga la redundancia del verbo acá. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar mucho en nosotros mismos. Entonces, yo puedo estar pasando un tiempo de aflicción y busco al Señor, que está bien, que es lo que hay que hacer. Pero me miro solamente yo, y no miro qué es lo que está pasando con el resto de mis hermanos, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. O puedo querer
pedirle al Señor que me use para ciertas cosas, pero nuevamente estoy pensando solo en mí. Y no estoy pensando en todo lo que eso involucra dentro de la iglesia. Y es una tendencia natural, porque nosotros estamos aún en esta carne que nos lleva al pecado, que nos lleva al egoísmo, y nos cuesta entender estas verdades en nuestras vidas, y tenemos que, de alguna manera, ir practicando la vida en Cristo, en el cuerpo, para poder entonces crecer y abrir los ojos a más cosas que Dios nos dio. Antes, en los pasajes anteriores, Pablo ya está hablando de los dones, y los dones son para ser usados en la iglesia, y dice, aprovecho. Esto está en el versículo 6, creo. Versículo 6 dice, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, hablando de estos dones, para provecho. Y no es para provecho propio, no es para lucirme, no es para que todo el mundo vea cómo se manifiestan los dones en este hermano, sino que es para provecho de la iglesia, es para provecho del otro. Y para propósito de la gloria de Dios. Ese es el enfoque, siempre está en otro, nunca está en mí. Tenemos que tener siempre clara la imagen de Cristo en la cruz. Cristo, cuando va a la cruz, pensó en Dios Padre para obedecer el mandato. Pensó en ti, cómo perdonar tu pecado. Pensó en mí, cómo derramar su gracia. Todo menos en esto. Es la misma idea del cuerpo. Acuérdate que en el cuerpo somos todos uno en Cristo, y por lo tanto pensamos de la misma manera que Cristo. Ese es el concepto que hay detrás de esto. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y entonces no podemos pensar distintas cosas. Tenemos que pensar siempre la misma. Hacia allá va el enfoque, y eso es algo en lo cual tenemos que crecer. Una manera es ejercitando los dones o el servicio en la iglesia, pero la manera fundamental en que nosotros vamos a ir dándonos cuenta de que realmente somos creyentes, salvados por Cristo en la cruz, justificados ante el Padre por gracia, no por mérito alguno, es que no nos vamos a jactar. O sea, dicho de otra manera, no voy a decir que bueno, gracias Señor por esta salvación tan grande que me diste y ahora voy a hacer lo que yo quiero. O gracias Señor porque ahora estoy en ti y ahora puedo recibir todas tus bendiciones. Porque sigo pensando en mí. No está mal pensar que voy a recibir bendiciones del Señor, porque es verdad, Él las va a dar. Pero lo que Dios quiere, el motivo por el cual Dios va a derramar sus bendiciones en ti y te ha prometido todo lo que ha hecho y te ha hecho alguien especial en Cristo, un cuerpo, es porque te va a usar para su gloria y no te va a usar solo. Eso es lo que está hablando este texto. El bautismo por el Espíritu Santo es que ahora somos todos uno en Cristo. No importa cuán diferentes seamos. Tenemos el mismo amor en Cristo y vamos a demostrar esta fe por medio de la obediencia en todo al Señor. Y en eso nos vamos a ayudar mutuamente. ¿Por qué? Porque somos uno. Amén. Dios te bendiga.